Sin esperarlo, mi esposo entró a casa con una sonrisa que no veía desde hacía mucho tiempo, y detrás de él, allí estaba ella, una joven que, sin que la invitara, ya entraba diciéndome: seré la nueva esposa de Raúl, así que sal. Raúl no necesita a una mujer mayor que no pueda tener hijos a su lado. Así que sal de aquí ahora mismo. Sabía que no serviría de nada hacer algo en ese momento, así que simplemente salí, pero días después sabía lo que vendría. Desde ya los invito a todos a inscribirse aquí en el canal, y si les gusta nuestro contenido, apoyen el canal y vamos juntos a seguir esta emocionante historia hasta el final. Me llamo Thelma. Recuerdo mis inicios en la empresa Herman Miller como si fuera ayer, tan ansiosa que apenas podía sostener mi currículum manchado de café como un naufragio. La oficina era un enredo de cubículos pulsantes con el sonido de teclados y llamadas telefónicas. Estaba allí, en un traje que no me quedaba bien, tratando de fusionarme con las paredes, cuando una voz me sacó de mi ensimismamiento. Me volví para encontrar a un hombre en sus 30 años apoyado en la puerta que supuse era su oficina. Irradiaba una confianza descomplicada que capturó instantáneamente mi atención. Ah, sí. Hola, soy Thelma, tartamudeé, extendiendo una mano temblorosa. El firme apretón de mano de Raúl y su sonrisa tranquilizadora me calmaron. No te asustes. Aquí no mordemos. Bueno, la mayoría de nosotros no, bromeó él, sus ojos sonriendo junto con su boca. Solté una risa nerviosa, sintiendo que la tensión se disipaba un poco. Es bueno saberlo. Te mostraré por aquí. Vas a trabajar conmigo. Y no te preocupes, soy un jefe tranquilo, dijo mientras me guiaba por los pasillos. Raúl me presentó a una multitud de rostros en diferentes departamentos, una experiencia abrumadora, pero su presencia era reconfortante. Su comunicación directa y llena de humor me hizo sentir parte del equipo desde el principio. Finalmente llegamos a un pequeño escritorio vacío. Aquí está tu lugar, en el rincón de la sala. Pero tienes la mejor vista a la máquina de café, dijo él, sonriendo. Fue mi primera sonrisa genuina del día. Me encanta el café, así que es perfecto, respondí. Si necesitas algo, solo tienes que decirlo. Estoy aquí para ayudar, agregó él. Le agradecí, sintiéndome más segura. El día transcurrió en un borrón de información y nombres que dudaba poder recordar. Pero en medio de todo eso, Raúl estaba allí, una presencia constante en el caos. Respondía a mis preguntas, por más tontas que fueran, y nunca me hizo sentir como la novata de la oficina. Al final del día, me encontré frente a la máquina de café, desesperada por una taza muy necesaria. Sobreviviste a tu primer día, por lo que veo, dijo Raúl, llegando con su propia taza. Respondí poco, pero una sonrisa comenzó a formarse en mis labios. Fuiste genial. La mayoría de las personas ni siquiera puede encontrar la máquina de café en su primer día. Ya estás adelantada, comentó él, el sonido resonando un poco en la ahora tranquila oficina, gracias a él. Raúl se apoyó en el mostrador, sus ojos encontrando los míos. Aquí es trabajo en equipo. Si necesitas ayuda, solo pídela. Así es como lo hacemos, dijo, y sentí un calor que no tenía nada que ver con el café. Gracias, Raúl. Sin problemas. Nos vemos mañana, respondí. Y no te preocupes, te adaptarás rápidamente. Mientras salía de la oficina, las palabras de Raúl resonaban en mi mente. Tal vez este trabajo, este nuevo comienzo, no fuera tan difícil como pensaba. Y así todo comenzó con una amistad inesperada, y con el tiempo me enamoré de Raúl, cuya sonrisa tenía el poder de disipar todos mis temores. Raúl y yo vivimos un romance intenso que nos llevó al altar, pero incluso nuestros votos fueron eclipsados por la insistencia de la señora López en un acuerdo prenupcial. Parecía que ella apostaba en contra de nosotros desde el principio, asegurándose de que su precioso hijo no perdiera ni un centavo si las cosas salían mal. Firmamos, sellando nuestro matrimonio con un documento que decía claramente: lo tuyo es tuyo, y lo mío es mío. Mudarme a la casa de Raúl debía haber marcado el inicio de nuestro felices para siempre, pero parecía más como si estuviera entrando en un campo minado, especialmente con la señora López al acecho en cada esquina. El señor López, padre de Raúl, era el único punto positivo, acogiéndome con los brazos abiertos, tratándome como la hija que nunca tuvo. Pero la señora López era como una nube de tormenta en nuestro cielo soleado. Una tarde, estaba en la cocina tratando de seguir una receta que a Raúl le encantaba.
El aroma de las especias empezaba a perfumar el ambiente cuando la señora López entró con la nariz arrugada, como si oliera a algo podrido. «Estás arruinando el plato, ¿sabías? A Raúl le gusta la comida de cierta manera», me acusó con una voz áspera e implacable. Apreté la mandíbula tratando de mantener la calma. «Estoy siguiendo la receta que Raúl me dio, señora López». «Él dijo que es su favorita», respondí. Ella rió burlonamente apoyándose en la encimera. «¿Una receta? Mi Raúl no necesita comida de libro». «¿Qué tipo de esposa eres que ni siquiera puedes cocinar sin instrucciones?». Tragué el golpe de sus palabras concentrándome en la olla delante de mí. «Estoy intentando, señora López. Solo quiero hacerlo feliz», dije. Ella bufó mostrando su desprecio. «¿Feliz con este desastre? Tienes mucho que aprender, niña. Mi hijo merece algo mejor». En ese momento entró el señor López, su presencia como una calma en la tormenta. Oye, no es para tanto. Huele maravilloso aquí, Telma. No le hagas caso, ella está atrapada en las viejas costumbres», intervino él. La señora López gruñó, estrechando los ojos hacia su esposo. «¿Atrapada en mis costumbres? Por lo menos sé cómo manejar una casa», dijo lanzando una mirada venenosa antes de salir. La situación empeoró cuando descubrimos que no podía tener hijos. La decepción de la señora López se convirtió en hostilidad explícita. Un día me acorraló en la sala, sus palabras como puñales. «Lo sabía. Sabía que eras un problema desde el principio. Ni siquiera puedes darle un heredero a mi hijo». «¿Qué utilidad tienes?», escupió con los ojos fríos e implacables. Sentí un nudo en la garganta, el dolor de sus palabras cortando más profundo de lo que me gustaría admitir. «Deseo tener hijos tanto como Raúl, señora López. No es algo que pueda controlar», expliqué buscando comprensión. Pero ella solo rió, un sonido desprovisto de cualquier calidez. «Lo único que estás intentando controlar es a mi hijo, atrapándolo con tu infertilidad. Crees que eres astuta, pero yo veo a través de ti. Nunca serás realmente parte de esta familia». Durante 15 largos años, las críticas de la señora López fueron como un zumbido constante en nuestra vida. Siempre estaban ahí, corroyendo lo que teníamos. Durante ese tiempo, el calor entre Raúl y yo se desvaneció como el color de una fotografía antigua, hasta que empezamos a dormir en habitaciones separadas, a la deriva en una casa que más parecía un espacio compartido que una vida compartida. Las palabras de Raúl se volvieron más duras, más cortantes. «Te estás volviendo vieja, Telma», decía con voz fría, sus ojos escudriñando mi rostro en busca de signos de la edad. «Parece que cada vez que te miro, tienes una nueva arruga que no estaba antes». El día en que el señor López falleció fue el día en que todo cambió. Fue un golpe duro para todos, pero especialmente para Raúl. Estaba sentada en la sala, un mar de tarjetas de condolencia frente a mí, cuando Raúl entró. Su rostro estaba petrificado, sus ojos vacíos. «Necesitamos hablar, Telma», dijo con voz sin emoción. Levanté la vista sintiendo un nudo en el estómago. «¿Qué pasa, Raúl?». Él arrojó un montón de papeles sobre la mesa, y las palabras, acuerdo de divorcio, asaltaron mis ojos en letras grandes. «Estoy cansado, Telma». «Hemos terminado», dijo evitando mi mirada. «Es lo mejor para nosotros. Nos hemos estado distanciando durante años. ¿Sabes que es verdad?». Sacudí la cabeza, incredulidad y rabia mezclándose dentro de mí. Era como si me hubieran dado un puñetazo. Todo esto después de 15 años. ¿Y decides esto ahora, justo después de que muere tu padre? ¿Qué tipo de hombre eres?, cuestioné, con la voz entrecortada por la incredulidad. Él retrocedió, pero su resolución no vaciló. El tipo de hombre que sabe cuándo seguir adelante. «Y yo estoy siguiendo adelante, Telma», respondió él, firme. La palabra quedó suspendida en el aire, pesada y sofocante. Fue entonces cuando ella entró, una joven de 20 y tantos años, todas sonrisas arrogantes y tacones altos. Miró alrededor de la sala, la nariz arrugada en disgusto. «Wow, este lugar necesita una renovación seria. Es tan viejo y aburrido como su dueño», dijo, provocando. Me levanté, mi mano temblando de rabia. «¿Cómo te atreves a entrar en mi casa y hablarme así?», cuestioné, mi voz cargada de indignación. Ella rió, un sonido que hizo hervir mi sangre. «¿Mi casa? Por favor.
Es la casa de Raúl. Y pronto será mi casa. Y créeme, haré algunos cambios, provocó. Raúl simplemente se quedó allí, con una sonrisa en el rostro. ¿Escuchaste, Thelma? Prepara tus cosas. Ya no tienes derechos aquí, dijo él, como si estuviera hablando del clima, no de nuestras vidas. Recuerda ese acuerdo prenupcial que estabas tan ansiosa por firmar. Eso lo garantizó. No podía creer lo que estaba escuchando. Esto tenía que ser una pesadilla. ¿Me estás expulsando por ella? Después de todo, cuestioné, mi voz temblorosa de dolor e incredulidad. Él encogió los hombros nuevamente, como si estuviéramos hablando del tiempo. Así es como es, Thelma. Ella es joven, vibrante. Puede darme lo que tú nunca pudiste, una familia. Aquellas palabras cortaron más profundo que cualquier cuchillo. Yo también quería tener hijos, tanto como él, pero el destino tenía otros planes, y ahora él estaba usando eso en mi contra, descartándome como la basura de ayer. Ni siquiera me miró mientras salía por la puerta, y la risa de ella, esa risa cruel y burlona, me siguió mientras entraba en la noche fría e indiferente. Adaptarme al nuevo apartamento fue como tratar de encajar un cuadrado en un agujero redondo y completamente profundo y oscuro. El espacio era reducido, con paredes desnudas y un silencio ensordecedor. Los días de una casa espaciosa y una vida que pensé que había asegurado habían terminado. Ahora, era solo yo y mis pensamientos, que a menudo regresaban a la vida que dejé atrás. Intenté ahogar la luz enterrándome en el trabajo, asumiendo proyectos extras, quedándome hasta tarde, cualquier cosa para no pensar en el desastre en el que se había convertido mi vida. En un día particularmente difícil, estaba en la oficina más tarde de lo habitual. La única luz encendida en el mar de cubículos oscuros fue cuando escuché la puerta abrirse, un sonido que resonó en el espacio vacío. Trabajando hasta tarde o evitando la realidad, una voz familiar se burló. Era Raúl, su silueta imponente en la puerta. Me enderecé, las manos apretadas alrededor de la pluma. ¿Qué haces aquí, Raúl?, pregunté, con la voz tensa. Él entró, sus pasos lentos y deliberados. Vine a ver cómo vive la otra mitad. Parece bastante sombrío desde aquí, comentó, provocando. Tragué saliva, obligándome a enfrentarlo. Estoy sobreviviendo bien. Gracias por preocuparte, respondí, tratando de mantener la compostura. Él rió, un sonido áspero e implacable. Bueno, Thelma, eres un desastre. Mira tú, toda sola en esta miserable oficina, mientras yo estoy afuera viviendo la vida, continuó él, sus palabras golpeándome como algo que nunca podría explicar. Pero yo no estaba dispuesta a darle el placer de verme quebrar. No sé qué quieres, Raúl, dije con firmeza mientras él se apoyaba en mi escritorio, su rostro a pocos centímetros del mío. Solo quería ver con mis propios ojos cómo estás manejando tu caída, explicó antes de darse la vuelta y salir, sus pasos desvaneciéndose en la noche. Me hundí en la silla, el corazón acelerado, la mente un torbellino de emociones. Durante 3 meses, me mantuve aislada, evitando cualquier lugar donde pudiera encontrármelo, sumergiéndome en el trabajo. Pero como todo en la vida tiene su precio, esa paz frágil se desmoronó en un martes común. Cuando Raúl irrumpió en mi oficina como un huracán de caos, su cabello estaba desaliñado, el traje arrugado y sus ojos tenían una mirada salvaje y desesperada. No pude evitar soltar una risa. ¿Qué te pasó, Raúl?, pregunté intrigada. Él golpeó las manos en mi escritorio, inclinándose hacia mí. Esto no es gracioso, Thelma. No entiendes lo que está pasando, dijo con urgencia en su voz. Me recosté, levantando una ceja. Ah, entonces ilumíname. ¿Qué es tan malo que el señor perfecto tiene que correr hacia su exesposa?, provoqué, tratando de aliviar la tensa atmósfera. Él caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Es un desastre, Thelma. Cuando mi padre murió, no solo me dejó la casa. Dejó una montaña de deudas, y ahora todo eso ha caído sobre mí, explicó con tono desesperado. Me crucé de brazos, tratando de no mostrar mi sorpresa. Raúl endeudado era algo que nunca pensé vería. Se detuvo, mirándome con ojos desesperados. Tuvimos que vender la casa, Thelma. La casa se fue, y ahora mi madre vive conmigo, y me está volviendo loco, continuó desahogándose. La imagen de la señora López y esa joven, la nueva pasión de Raúl, peleando una contra la otra, era casi demasiado buena para ser verdad. Déjame entender correctamente,
Tu madre y tu nueva novia están en guerra, y estás pidiendo mi ayuda, cuestioné manteniendo una postura firme. Él gimió, pasándose las manos por el cabello. No entiendes, Thelma. Están como animales, peleando, lanzando cosas, gritando tan alto que los vecinos llamaron a la policía anoche, explicó visiblemente afligido. No pude ocultar la sonrisa. Parece que estás en aprietos. Pero, ¿qué tiene que ver eso conmigo?, pregunté, cambiando mi expresión a una mirada más seria al darme cuenta de la gravedad de la situación. Vaya, realmente, Raúl, no olvidemos ese prenupcial de hierro que firmamos. Propiedades, deudas, todo el paquete. Cada uno se queda en su lado de la cerca. Tus desastres financieros son solo tuyos, declaré manteniendo una postura firme. Después de pensarlo por un momento, agregué, además, podrías haber rechazado la herencia después de enterarte de las deudas de tu padre. ¿Por qué no lo hiciste? Él caminaba de un lado a otro, con las manos temblando. No entiendes, Thelma. En un momento de pura estupidez, justo después de que mi padre murió, vendí parte de la propiedad para comprar algunas joyas extravagantes para ella. Me he atado a este barco que se hunde, y no hay salida, desahogó. Me recliné en la silla, mi sonrisa regresando. Así que has metido tu herencia en baratijas y chucherías y ahora esperas que venga a tu rescate. Esto es un nuevo bajo incluso para ti, Raúl, comenté, con un tono de desdén. Él se arrodilló, su rostro expresando la imagen de la miseria. Thelma, por favor, no estoy pensando solo en mí. También es mi madre. Ella está atrapada en medio de este caos, viviendo en una zona de guerra con esa mujer que traje a casa. ¿No podrías al menos considerar acogerla?, suplicó él. Me levanté, sintiendo una ola de ira. ¿Acoger a tu madre? ¿La misma mujer que me trató como basura debajo del zapato durante 15 años? ¿Realmente crees que la recibiría con los brazos abiertos?, pregunté, mi voz ahora un susurro cargado de desprecio y pánico. No sé qué hacer, Thelma. Estoy al final del camino, admitió él, desesperado. Me incliné más cerca, asegurándome de que mis palabras lo golpearan aún más. Escucha bien, Raúl. Tu ruina financiera, tu hogar disfuncional, tu madre, son tus cargas para llevar. Tú hiciste tus elecciones, afirmé, mi resolución más fuerte que nunca ahora. Él levantó la mirada, una mezcla de desafío y desesperación en ellos. Entonces simplemente me vas a dar la espalda a mí, a nosotros, después de todos estos años, cuestionó, esperanzado. Me enderecé, la resolución fuerte como nunca. Sí, Raúl. Exactamente eso es lo que voy a hacer. Tú elegiste este camino, declaré, firme. Cuando me echaste ahora, sugiero que te levantes y salgas antes de que pierda la paciencia. Hemos terminado aquí, y esta vez es para siempre, declaré, firme, mientras él salía tambaleándose de la oficina. Una parte de mí sintió un destello de algo. No era satisfacción, ni lástima. Era una verdadera afirmación de que había tomado la decisión correcta. La oficina nunca había sido un lugar para dramas, pero eso cambió el día en que Raúl y su nueva llama decidieron exponer sus desavenencias para que todos las vieran. Era una mañana típica hasta que empezaron los gritos. Las palabras eran amortiguadas al principio, pero al entrar en el vestíbulo, la escena se desplegó como un drama de bajo presupuesto de día. Allí estaban, en medio del vestíbulo, Raúl y esa joven por la que me dejó, gritándose el uno al otro como un par de gatos callejeros. La recepcionista parecía mortificada y algunos de mis colegas espiaban desde sus oficinas con los ojos bien abiertos. ¿Cómo que no queda dinero, Raúl? Me prometiste una vida de lujo, no esta pesadilla, gritaba ella, con el rostro rojo de ira. Raúl, más acabado que nunca, intentaba calmarla, pero era como tratar de apaciguar un huracán con un pañuelo de papel. Cálmense, vamos a resolver esto, solo no aquí, no delante de todos, suplicaba, pero ella no quería saber de tranquilizarse. Me casé con un hombre rico, no con un perdedor arruinado. Me mentiste, lo acusaba ella, elevando el tono con cada palabra. No pude evitar observar la ironía de la situación, demasiado rica para ignorar, la vida por la que cambiar la nuestra. A medida que la discusión se intensificaba, un guardia de seguridad se acercaba, su rostro una mezcla de preocupación e irritación. Por favor, este no es el lugar. Si necesitan tener esta discusión, háganlo afuera, insistía, pero la nueva esposa de Raúl estaba fuera de control, su voz subiendo con cada palabra.
Ahí afuera debería estar en una mansión, no discutiendo sobre dinero en un edificio de oficinas, pensé, observando la escena con una mezcla de incredulidad y resignación. La escena traía más espectadores cada minuto, y noté algunos clientes de Raúl entre ellos, sus rostros una mezcla de shock e incredulidad. No era solo malo, era vergonzoso, un espectáculo completo. Raúl, dándose cuenta de la gravedad de la situación, intentó llevarla afuera, pero ella lo rechazó, con los ojos ardiendo. No me toques, perdedor. Ya has hecho suficiente. He sacrificado mis mejores años por ti y ¿por qué? Promesas vacías y mentiras, disparaba ella. El guardia de seguridad se acercó más, con voz firme. Pero cálmese, señora. Señor, tendré que pedirles que abandonen el edificio ahora. Están causando una perturbación, advirtió él. Raúl, pareciendo derrotado y más pequeño que nunca, me lanzó una mirada de escape antes de ser llevado, su joven esposa arrojando insultos por encima del hombro mientras se iban. El vestíbulo se vació lentamente, los susurros y murmullos desapareciendo mientras todos volvían a sus escritorios. Pero el daño estaba hecho. La imagen de Raúl, una vez un hombre respetado en la oficina, ahora reducido a una figura de lástima y burla, estaba grabada en la mente de todos. En cuanto a mí, no pude evitar sentir una sensación de justicia. Él había cavado su propia tumba y ahora estaba acostado en ella, envuelto en las sábanas de su propia creación. La oficina zumbaba con murmullos y miradas de reojo, el ambiente agitado por el último escándalo. Raúl, quien solía ser el pilar de la empresa, había sido despedido. Su drama personal se había desbordado hacia un desastre profesional. Mientras pasaba por la sala de descanso llena, capté fragmentos de conversaciones que relacionaban la historia de Raúl. ¿Puedes creer que Raúl fue despedido después de esa pelea con su esposa en el vestíbulo?, dijo Bruno, del departamento de contabilidad, sacudiendo la cabeza incrédulo. Sí, y eso no es ni la mitad, agregó Amanda, de Recursos Humanos, con la voz baja y una mezcla de lástima y satisfacción. Ahora está viviendo con su madre, ahogado en deudas, y su joven esposa desapareció del mapa llevándose lo poco que tenía. Eso es lo que le pasa a quienes no respetan a quien deberían respetar. Más tarde esa noche, mientras caminaba hacia mi coche perdida en mis pensamientos, una voz familiar me detuvo. Thelma, por favor, llamó Raúl, su voz una mezcla de esperanza y desesperación. Me volví y vi una sombra de su antiguo yo, sus ojos llevando un ruego que conocía muy bien. Raúl, respondí, manteniendo mi tono neutral. Me enteré de tu trabajo. Lo siento mucho por eso, comenté, mientras él movía los pies, pareciendo completamente derrotado. Ha sido difícil, Thelma. Yo no esperaba esto. No de esta manera, se desahogó él. Crucé los brazos, mi defensa levantada. La vida tiene una manera de sorprendernos. Especialmente cuando damos las cosas por sentado, comenté, observando el peso de sus elecciones marcado en las líneas de su rostro. Sé que cometí errores, Thelma. Grandes errores. Estoy completamente perdido ahora, no sé a dónde ir, confesó él, mostrando vulnerabilidad. Suspiré, la realidad de la situación asentándose. ¿Y crees que puedo ayudarte después de que me hayas dado la espalda?, cuestioné, manteniendo la firmeza en mi voz. Él bajó la mirada, su voz casi un susurro. Estaba equivocado, Thelma. Sobre muchas cosas. No espero perdón, pero necesito ayuda. ¿Cualquier ayuda?, imploró. Moví la cabeza, la absurdidad de la situación no pasando desapercibida. Raúl, elegiste este camino. Quisiste una nueva vida y lo lograste. No es mi trabajo salvarte de tus propias decisiones, afirmé, firme. Él tragó saliva, la determinación en mi voz surtiendo efecto. Lo sé. Solo pensé que tal vez, con nuestra historia. Él empezó, pero lo interrumpí. Es precisamente porque no puedo ayudarte. Tú garantizaste eso cuando saliste por esa puerta, concluí, firme. Al dejarlo allí, el aire de la noche parecía diferente de alguna manera, más ligero. La caída de Raúl fue una historia de su propia autoría, un capítulo en su vida que ya no compartía. Mientras el mundo de Raúl se desmoronaba, el mío se estaba recomponiendo silenciosamente, cada fragmento un paso hacia un nuevo comienzo. La noticia sobre Raúl y sus crecientes problemas me llegó una mañana durante un café con mi vecino Tomás. Él siempre tenía una forma de conocer el pulso de la ciudad, y ese día sus palabras tocaron más cerca de casa de lo habitual.
Tiempo difíciles para Raúl, ¿no? Está hasta el cuello en procesos ahora, las deudas se acumulan. Él y su madre enfrentando el desalojo, comentó Tomás, mientras yo daba un sorbo a mi café, el amargor contrastando con la dulzura de mi nueva vida. Es un lío, pero ese es un capítulo que cerré hace tiempo, respondí, tratando de mantener una expresión tranquila. Tomás asintió comprensivo. Y mira tú ahora, mudándote a la antigua casa de tu madre, obtuviste esa promoción en el trabajo. Es como el día y la noche comparado con él, observó, levantando su taza de café. Sonreí, una ola de gratitud me envolvía. La casa que mi madre me dejó era más que solo una propiedad, era un santuario. Un lugar donde se podrían cultivar nuevos recuerdos, y la promoción era un testimonio de mi resiliencia, mi capacidad de renacer de las cenizas de mi vida anterior. La vida es curiosa, ¿no?, comenté, mirando alrededor de la cocina iluminada por el sol, que ahora era solo mía. Justo cuando crees que estás en un callejón sin salida, aparece un nuevo camino. Nuestra conversación derivó hacia otros temas, pero el contraste entre mi vida y la de Raúl permaneció en mi mente, un recordatorio punzante de que cada elección que hacemos resuena en nuestro futuro. Miré alrededor de mi hogar, mi refugio, y sentí una profunda gratitud. La vida me había lanzado lo peor, pero aquí estaba yo, más fuerte y determinada que nunca, con el pasado detrás de mí, y el futuro con todas sus incógnitas y posibilidades, extendiéndose invitador para un nuevo comienzo en mi vida de ahora en adelante. Así es como le va a aquellos que se creen los mejores, a aquellos que solo piensan en sí mismos, a aquellos que creen que la vida gira en torno a ellos y solo para ellos. Pero la vida es increíble para todos, como dice el refrán, después de la tormenta viene la calma. Mi exmarido realmente pensó que, después de todo lo que me hizo pasar, juzgándome por no poder ser madre, ¿pero qué podía hacer yo? No fui yo quien eligió eso para mí. También siempre deseé ser madre, era parte de mi sueño, pero la vida no quiso así y acepté mi destino de la mejor manera posible. Siempre traté a mi exmarido lo mejor que pude, pero él y mi suegra solo me juzgaban, y lo soporté durante largos 15 años. Y no fui yo quien decidió abandonar a mi familia, simplemente fue él quien me cambió por esa joven amante que decía quererlo, pero todo lo que vimos fue que ella simplemente lo deseaba por su dinero, y ahora que él está en problemas, ella le dio la espalda y no solo le restregó en la cara que es un perdedor, sino que también lo hizo perder su empleo, lo que fue la gota que derramó el vaso para su ruina en sus negocios. No soy una persona que desee ver a los demás en problemas, pero no sería justo para mí revivir todo lo que pasé solo para resolver el problema de aquellos que siempre me hicieron daño. ¿Y tú, qué harías si estuvieras en mi lugar? Deja tu opinión aquí en los comentarios, porque es muy importante para nosotros. También los invito a todos a suscribirse aquí al canal, y si les gusta nuestro contenido, apoyen el canal y así nos veremos en las próximas historias de momentos de la vida.